Buen día, amable teleaudiencia, amigos, amigas y la gente en búsqueda espiritual. La historia, en la Biblia la historia es lineal, tuvo principio y tendrá fin. Pero algunos dicen que la historia se repite y a veces creo que sí. Y la historia se repite porque el hombre no ha cambiado. La violencia de hoy nos asusta, la inseguridad, la maldad en general, el desenfreno y la inmoralidad. Pero yo quiero recordarle que cuando en la tierra había 4 habitantes, Adán y Eva, Caín y Abel, Caín mató el 25% de la población mundial de un solo golpe. La 4ª parte, cuando Caín mató a Abel. Yo creo que desde allí, cuando el hombre se separa de Dios, es peor que las bestias. Salomón lo dice, el hombre sin Dios es peor que los animales irracionales. Los animales no atacan su propia especie, sus congéneres, el hombre sí. El hombre se desconectó de Dios y empezó a escribir la historia de sangre. Si el hombre no se hubiera separado de Dios, la Biblia serían 2 hojas. Todo el resto de la Biblia se ha escrito con sangre, porque el Dios de amor que nos creó nos dio libertad de decidir y elegir, y elegimos mal. Nuestro representante Adán y Eva eligieron no la voluntad de Dios y su palabra, sino sus propios deseos y caprichos, y aquí vamos. Éxodo es un libro, el segundo libro de la Biblia, y lo invito a que abramos en Éxodo capítulo 1, versículo 8 al 22. La historia se repite. A Egipto llegó Jacob y sus 12 hijos, ya estaba José allí. José era el segundo a bordo después del faraón. José, que fue vendido a una caravana de esclavos, llegó a Egipto y logró, después de muchas luchas, no fue fácil, ser el vicepresidente del imperio egipcio, el segundo después del faraón. Y allí estuvo Jacob y sus 12 hijos, dice el verso 1 y 2, y dice el verso 5, todas las personas que nacieron a Jacob en Egipto fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José, y todos los hermanos de José, y toda la generación de José, y los hijos de Israel se siguieron multiplicando, y fueron aumentando en población, y fortalecidos en extremo, y se llenó la tierra de Egipto de los descendientes de Jacob, sus 12 hermanos, sus 12 hijos. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo faraón que no conocía a José y se olvidó de la historia de José. Se olvidó de la historia. El que se olvida de la historia está condenado a repetirla. Después de que pasó la generación de Jacob y sus 12 hijos, y después de que José llegó a ser el gran personaje y murió, el verso 6 dice que murió José y sus hermanos. Entonces vino otro faraón que no conocía a José, se olvidó de todo lo que se había logrado para que Egipto fuera una potencia, el primer imperio o el segundo imperio de la tierra, el imperio de los faraones, Egipto, que todavía nos siguen sorprendiendo y asombrando sus construcciones. Pues allá se olvidaron de José, que les ayudó tanto, y entonces vino un nuevo faraón y lo primero que hizo fue tomar decisiones en contra del pueblo. Y el verso
9 dice, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros, dijo el faraón. Ahora pues, seamos sabios, para que no se multipliquen y acontezca que cuando venga la guerra, se unan todos estos descendientes de los hijos de Jacob en contra nuestra. Verso 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que les molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, pero cuando más los oprimía, más se multiplicaban y crecían los descendientes de Jacob. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, haciendo barro y ladrillo en toda labor del campo y en todo servicio, el cual lo hacían obligando a ese pueblo con capataces y con mucho rigor. ¿Por qué será que somos así? Llegó el abuelo y sus hijos, y llegó ese abuelo y esos hijos, y no hicieron absolutamente nada. Y cuando vino el otro faraón, entonces se olvidaron de José y sus descendientes y del favor que se había hecho a través de ellos. Y lo que hicieron fue coger miedo a ese grupo tan grande de personas que estaba creciendo allí, y los esclavizaron. Entonces les pusieron sobre ellos tributos, cargas, y los trataban con rudeza, opresión, injusticia y rigor. Y eso ha sido la historia de la humanidad. Cuando estamos bien, nos olvidamos de Dios y sus principios. Entonces viene la decadencia, y cuando estamos en el fondo del abismo, clamamos a Dios arrepentidos, y Él nos ayuda, nos salva, nos perdona y nos prospera. Y cuando volvemos a estar bien, nos olvidamos nuevamente y tenemos que repetir la historia. Pues bien, por ahí hay un dicho español que me parece que es muy acertado para que nosotros reflexionemos en él. Dice: padre comerciante, hijo caballero, nieto pordiosero. Y así ha sido la historia. El que tiene, que lo logró con el trabajo de sus manos, le da facilidades a su hijo, y ese se olvida de todos los esfuerzos y le da a vivir a los nietos una vida sin ningún tipo de abnegación y sacrificio, y entonces llega la decadencia. ¿No será que eso nos está pasando en la humanidad? En primer lugar, se olvidan de los grandes logros de los pioneros y de los patriarcas. Viene una nueva generación que no conoció a sus patriarcas y esclavizan a la gente, y toman decisiones como estas que provocan la ira de Dios. Versículo 15: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, se llamaba una partera Cifra y la otra Fúa, y les dijo: cuando asistan en los partos a las mujeres hebreas que tienen muchos hijos, y si ven el sexo del niño que nace y es varón, mátenlo. Si es hija, déjenla vivir. Pero las parteras tuvieron respeto de Dios y no hicieron como les mandó el faraón, el rey de Egipto, sino que le preservaron la vida a los niños. Óigame, es tal la maldad del ser humano que en primer lugar reciben la bendición, en segundo lugar se olvidan de la bendición, en tercer lugar oprimen al pueblo que les habla de valores y principios, y en cuarto lugar deciden eliminar, matar a los niños. Y escúcheme, y lo digo con temor, con reverencia y con temblor: cuando una sociedad llega a eliminar a los niños, nos estamos metiendo con la ira misma de Dios. Por eso esta sociedad que ha aprobado el aborto, yo creo que está llegando a lo más bajo de su degradación.
El sitio más seguro de la tierra era el vientre de una mujer. Y allá hemos llegado con el instrumental quirúrgico a asesinar a los niños. Aquí pasó, y así empezó el libro del Éxodo. Pero Dios, que quería seguir teniendo testimonio entre la historia y el pueblo, preservó de la muerte a uno de esos niños y lo salvó de las aguas, a Moisés. Y ya ustedes conocen la historia. Moisés fue el libertador del pueblo hebreo esclavo en Egipto, porque al principio, cuando Dios los bendijo por causa de José, llegaron los otros faraones, se olvidaron de esa historia y oprimieron al pueblo. Dios levantó a Moisés, salvándolo de las aguas, para libertar otra vez a su pueblo escogido. Dios sigue escribiendo la historia. Y Dios, escúcheme, para salvar a un pueblo, empieza salvando un niño de las aguas. Estamos muy mal en esta sociedad, que nos olvidamos y tendremos que repetir la historia.